Así que hoy Genial, día genial. primaveral, pero se va a sentir recién al mediodía. Buenísimo, me Ahora no. encanta. Vamos a hablar con José Tamborena, es presidente de CADIEL, la Cámara de Industrias Eléctricas, Electrónicas y Luminotécnicas, que es un sector que también está reportando caídas en la producción en torno a un 30%. José Tamborenea, buenos días, ¿qué tal? Ignacio y Rocío, te saludamos por aquí, ¿cómo estás? Hola Ignacio, Rocío, muy buenos días para ustedes y para la Ciudad Gracias. de La Plata. Bueno, muchas gracias Gracias. por atendernos. Queríamos que nos cuentes cuál es la situación del sector. Mencioné algunos números, pero hay una encuesta que realizaron a las pymes y nos gustaría que compartas los resultados. Y nosotros realizamos trimestralmente una encuesta que además coinciden esos números con los de ADINRA, que es la cámara a la cual nosotros pertenecemos, y a través de eso siempre se elevan los números a la UIA, es decir, una estructura de cámara de primero, segundo y tercer orden, y para que, como ustedes saben, se puedan contestar las encuestas y no genere tanto trabajo, tratamos de alinearlas siempre, y lo que vamos variando son los niveles de profundidad de acuerdo a quién pregunta, pero una va sirviendo en escala para la otra. Ujú. Sí, tenemos una preocupación clara que se ve a través de los números, en los niveles de producción. Como recién contabas, nosotros tenemos ahí un aumento del 21% de las empresas, un sin cambios de 42 y un 37 que disminuyó la producción. Ahora ese 37 que disminuyó la producción, que es más grande que lo que aumentó, el promedio de la caída es 30%, que es lo que vos mencionabas, y es una Ok. caída grande. Y lo que aumentó es mínimo. Entonces, si bien a veces uno pregunta una cosa, pero a veces hay que hacer un poquito de zoom y entrar, y ahí eso te empieza a preocupar. O sea, que hace no solamente a la producción, sino a la capacidad instalada, que es con Claro. la que uno amortiza los activos, ¿no? Y a su vez sostiene las fuentes de trabajo, que también hemos visto que han caído, obviamente. ¿Hubo despidos en el Eh, sector? sí, en el sector, la variación del empleo, tenemos, para que se hagan una idea, un 4% de las empresas aumentó su dotación levemente, 63% sin cambio y un 33% disminuyó la cantidad de empleados. O Ok. sea, son cifras importantes que después de una serie larga desde que vino el ajuste, se empieza a notar que las empresas pymes no pudieron sostener en el tiempo aquella ilusión que tenían al principio de sostener el empleo. A nosotros nos cuesta mucho que una persona capacitada se vaya. Es una Ujú. inversión muy grande para la pyme. Entonces defendemos que la gente se quede con nosotros. Más allá de la estructura semifamiliar que tiene una empresa pyme, también están todas estas capacidades de un tema de inversión real sobre los recursos. O sea, que sostenemos hasta el último momento, y cuando ya no da para más, bueno, empezamos a liberar gente. Y el año pasado fue un año de sostener empleo, a pesar de que no había trabajo. Nosotros en las encuestas nos reportaba una capacidad instalada muy baja, ventas con muchísima caída. La caída de toda la metalmecánica el año pasado fue alrededor del 14,3%, una caída mayúscula, muy grande, a niveles prácticamente de pandemia, y sin embargo el empleo se sostuvo con las empresas. La variación fue 2%, muy bajita. En cambio ahora ya se empiezan a ver números más graves, digamos, con otros síntomas, y esto a su vez, como decimos siempre, se refleja en el mercado, las caídas de los consumos, la caída en los supermercados, en los almacenes, en las tiendas de proximidad, porque la economía se enfría porque hay menos gente que tiene salario formal, y a su vez ese salario formal le alcanza menos a la gente, ¿no? Porque se va una proporción mucho más grande en tarifas, en servicios, y queda menos dinero para consumir. Claro. Como Y que eso se termina empieza a siendo notar. un efecto dominó, ¿o no, José? Porque, Sí, digo, es una espiral, tal cual, es, Ignacio, una espiral negativa, lamentable. Nosotros estas cosas ya las hemos pasado, ¿no? Siempre los dos extremos son malos. Yo siempre digo, cuando una persona
se siente mal o le pasa algo, vos qué decís normalmente, bueno, necesito equilibrarme, quiero centrarme, y eso significa que todos deberíamos caminar por el centro y de última, porque no somos todos iguales, vamos a tener matices hacia un lado, matices hacia el otro. En este caso estamos viviendo una política muy polarizada, que los matices están en un poquito en la coherencia del centro, pero muy extremos, ¿entendés? Y eso es perjudicial para todo, eso no nos sirve a nadie, porque la mayoría de la población camina por el medio, no camina por los extremos. En el mundo entero es así. Y eso nos trae complicación, particularmente lo que está ocurriendo ahora, que esto, como digo, ya se vivió, hay cosas positiva para rescatar, el tema del equilibrio fiscal, etcétera, pero todo eso se tiene que dar con fuente de trabajo, se tiene que dar con un mercado activo, porque si no hay forma de sostener el empleo, se cae todo como un castillo de naipes. José, ¿y a qué se dedican estas pymes para entender bien cómo se trabaja en el sector y en dónde también, ¿no? Y qué es de lo que estamos hablando también? Mirá, nosotros, o sea, lo que significa CADIEL es Cámara de Electrónica, Sí. Electromecánicas y Luminotécnicas. Bien. Electrónica tiene que ver todo lo relacionado a los equipos electroelectrónicos, desde las computadoras, cámaras, montones de sensores, equipos para, claro, equipos de aplicación. Nosotros también somos parte de industria que le proveemos, por ejemplo, a la línea blanca, para todos los electrodomésticos, los grandes, los pequeños, le proveemos a la industria automotriz electrónica, le proveemos a la maquinaria agrícola electrónica, hacemos electrónica para los satélites que se generan en Argentina, hacemos electrónica para las aplicaciones militares, se exporta electrónica. La verdad que Argentina perdió el tren, si querés, de los semiconductores, de los chips, pero no el tren de la integración, de poner la inteligencia al hardware, digamos. Y eso es un valor muy grande. Después toda la parte de electromecánica tiene baja tensión y energía, y baja tensión es, ustedes están hablando básicamente de un micrófono que tiene cables, que tiene fichas, que tiene conectores, que tiene señal de radio que es electrónica, que tiene equipos de transmisión que son electrónica, que tiene la fichita en la que ponen la luz, que es todo nuestro, que tiene la térmica, el disyuntor, la lamparita, todo eso es todo nuestro, todo lo que está dentro de una oficina, dentro de un hogar, adentro de una fábrica, por lo cual circule una tensión eléctrica, es todo fabricado por nosotros. Es bien vasta el sector. Y más allá de eso, igual está teniendo un problemón, ¿no? Por lo que describís en las encuestas. Y la otra pregunta que te quería hacer, ¿la gente se tiende más a reparar las cosas que a comprar cosas nuevas? ¿También en ese sentido? No, en general, digamos, la dinámica que tiene el mundo es al revés, ¿no? Ajá. O sea, antes se hacían bienes durables que realmente, a recordar tu casa, las cosas, cuánto tiempo vos cambiabas una heladera, un televisor, todo eso, un lavarropa duraba mucho tiempo, se reparaba, era costoso. Bueno, hoy todo eso fue migrando a que es más fácil cambiar que reparar. Ahora, nuevo. Por otro lado, te contesta la crisis. Claro, y frente a la crisis no tenés alternativa. Entonces la gente busca lo que tiene a mano para resolver, porque si a vos no te alcanza para comer, no te alcanza para transportar, son tiempos muy difíciles para administrar, Ignacio, porque nosotros entramos en una dualidad. Esto, cuando vos despedís gente, para que vos te hagas una idea, cuando el estado de situación que estamos, primero lo sufre todo el país, porque es más familias que dejan de tener un salario, que pagan sus comunicaciones, su comida, su ropa, el colegio, la seguridad social, la salud, etcétera. O sea, y eso contribuye, como te digo, a una espiral negativa. Por otro lado, la decisión de base de que vos te tenés que desprender gente porque los números no cierran, es muy dura. Terrible. Porque vos imaginate que, yo puedo tener una plantilla, de un ejemplo, de 100 personas o una plantilla de 80 con las cosas equilibradas. Porque si vos distribuís pobreza porque no te alcanza para pagar un salario, yo como empresario empiezo a pensar, y la verdad que prefiero tener 80 personas que coman bien. Bueno, me acuerdo ¿se acuerdan las palabras de Diego Maradona? Sí. Cuando decía, a mi mamá siempre le dolía la panza a la noche,
y era porque no alcanzaba la comida, entonces comíamos nosotros y se iba a dormir sin comer. Bueno, cuando vos tenés problemas y no te alcanza y vos tenés tus hijos, vos empezás a sacrificar cosas y eso después lo pagás con la salud. Totalmente. Entonces, cuando un empresario tiene que definir la gente que está adentro de su fábrica, que te maneja máquinas, que maneja equipos punzantes, cortantes, etcétera, vos no podés en ese momento dudar, tenés que decir, no, yo quiero que la gente llegue al trabajo, que sea saludable, que esté bien, que no esté pensando que no le alcanza, porque mete la mano en un lugar y se la corta, porque mete un pie en otro lugar y lo pierde. Claro. ¿Entendés? O sea, porque se olvidó de ponerse los anteojos y te pierde un ojo. ¿Por qué? Y porque su cabeza está pensando en las cosas más básicas, que va a llegar a la casa y que no le puede dar comer a sus hijos. Eso es muy grave, eso es muy doloroso para la sociedad argentina. José, ¿y qué panorama ves hacia adelante de acuerdo a los programas del gobierno nacional, esta posición dura respecto del déficit cero? ¿Pensás que puede haber algún tipo de reversión o al contrario? Mira, yo pienso, te voy a hablar de dos puntos de vista. Uno, por supuesto, el propio, porque uno no puede sacarse todos los sombreros y ponerse siempre en todos los lugares, y nosotros por default, todos los empresarios, somos por default optimistas, porque invertimos, hundimos capital, y no nos queda otra, o sea, vivimos de eso, es nuestra esencia, si querés. Ahora, cuando yo miro la encuesta, no coincide con eso, y esto te lo diría es de las primeras veces en mi historia dentro de la Cámara que yo lo veo, que las expectativas de que va a disminuir, digamos, son superiores a la media normal. ¿Esto pero por primera vez en cuántos años, José? No, bueno, o sea, desde que yo estoy en la Cámara, 9. Nunca me había pasado de charlar con mis colegas y tener una visión más negativa. A pesar positiva. que de lo que vos decís, que generalmente tienen una posición positiva porque es una forma también de ir hacia adelante. Te obliga a la vida, claro. Te obliga a la vida. Imagínate que nosotros, o sea, como te digo, cuando vos hundís tu patrimonio, tu capital, que por más que pases todas las cosas, estás pensando, si vos pensaras en general más negativo, lo que te sigue es cerrar la empresa, porque vos sabés que no hay recuperación. Y es como que el industrial se muere, entre comillas, muchas veces con la bota puesta, porque las industrias es tu esencia, tu ser, ¿entendés? Son creadas, algunas son de arrastre familiar, pero muchas son creadas. Ahora, lo preocupante con esto, que yo te doy otra cifra importante, es que la tasa de mortalidad PYME es más alta que la tasa de natalidad. Esto y nosotros estamos adicionalmente en los números más bajos de toda América Latina y del mundo, te diría, de cantidad de empresas por habitante. O sea, antes Argentina era un vergel de eso, pero la política relacionada a la presión tributaria, a la complejidad, a todas las regulaciones, a todos los problemas laborales, todo esto fue en detrimento de eso y se fue apagando y hoy tenemos esta circunstancia. Por eso hay cosas que nosotros reconocemos que están bien, o sea, que tienen una buena intención y que sería saludable que toda la política la llevara adelante. Vos no podés gastar indefinidamente más de lo que te entra, porque ustedes no lo hacen en su casa. Nosotros no lo podemos hacer en la empresa y el país no lo puede hacer en la nación. Lo podés hacer un año, lo podés hacer dos, tiene que haber una circunstancia. Tenés problemas medioambientales, te pasa, no sé, hay catástrofes que pueden pasar y eso está como le pasa a todos los países, pero vos no podés vivir con déficit. Ahora, el que vos corrijas todas esas cosas y que las hagas bien, lo tenés que hacer pensando en la gente. Porque si la gente no va a tener trabajo, no sirve de nada lo que hiciste. Hundiste todo el sacrificio que le hiciste pagar, porque la gente no puede salir de esa espiral negativa. No se genera empleo, no se genera confianza, no se generan condiciones para el desarrollo. Y nosotros entramos en una trampa de la política en general, que fue consagrando un montón de derechos que están bien, pero vos los derechos los tenés que pagar. Y lo que tenemos es un desbalance, porque si vos pagás todos los derechos con la presión tributaria estipulada, con las regulaciones, con todo lo que se persigue, no podés venderle al mundo, porque no sos competitivo, ¿se entiende? Entonces,
perdés la madre de las batallas, porque nuestro país, más allá de lo que nos pasa a las pymes, competimos con el resto de los países para vender más de lo que compramos. Claro. José, le quería hacer sí. dentro de este universo que describís, ¿cuál es el sector más afectado en este panorama? Iluminación es uno de los más golpeados, porque y parte de energía de baja tensión, porque la caída de la obra pública para nosotros es fuerte. Ojo, hay sectores dentro de sectores. Ustedes piensen que Conectar Igualdad se fabricaban 1 millón de computadoras por año. Ese sector desapareció el sector, es decir, desaparecen los puestos de trabajo, desaparece absolutamente todo. Esto ya nos pasó también en otro momento, cuando se desactivó. Ahora, yo digo, vino la pandemia y a vos te faltaban 2,5 millones de máquinas que si las hubieran tenido, si hubiera continuado con ese plan, todos los chicos podrían haber tenido, no todos, pero la mayoría podrían haber tenido acceso a una educación digital, y no estaba presente, porque toda esa infraestructura faltó. Entonces esos sectores también están castigados. Toda la parte de iluminación, como te digo, o toda la parte de baja tensión relacionada a la obra pública, no se hacen. Hospitales, cárceles, colegios, centros culturales, centros de servicio, no, todo eso se dejó de construir. Ni hablemos de la ruta, ¿no? Que como hablamos siempre, el gran costo argentino. Ustedes piensen que nosotros, un camión acá vale el doble de lo que vale en Chile. El seguro es 4 veces más caro. Acá vos tenés 3 veces más de piratería del asfalto de lo que tenemos en países vecinos. Y es una desidia y no se resuelven los problemas. Cuando vos llegás y querés cargar combustible, 57% de lo que vos ponés en el tanque son impuestos. Cuando vos circulás por las calles o por las rutas argentinas, un eje delantero, una cubierta, te dura el 40, el 45%, no llega al 50% de lo que te dura en un país vecino, porque las rutas están destruidas. Claro. Y encima vamos a tener que pagar peaje. Y encima es todo así. Entonces, todo eso a vos te saca la posibilidad de exportar tus productos, porque no lográs competir. Pagás todo más caro, pagás la energía más cara. Y además te abren, hay facilidades para las importaciones. Bueno, que ese es un tema, digamos, justamente que nosotros le reclamamos a la gestión de gobierno. Nosotros entendemos y teníamos, entre comillas, la palabra, si querés, del presidente en su momento, porque desde la Asociación de Metalúrgicos le acercamos un plan a todos los postulantes a la presidencia, ¿no? Consensuado con todos, llevado adelante en profundidad, que es el plan de desarrollo metalúrgico. Dentro de eso, o sea, las autoridades fueron claras con nosotros, o sea, dijeron, nosotros no pudimos abrir la economía si no nivelamos la cancha antes, porque se cae todo a pedazos, porque justamente así fue, la política creó una serie de impuestos para poder cubrir derechos. Para poder recaudar eso, tenía que crear los impuestos. Ahora, después creó ciertas protecciones, porque nosotros no podíamos competir con el exterior con esa carga tributaria. Claro. Entonces ahora vos te sacan las protecciones, pero te dejan la carga tributaria. Y encima te dejan las rutas rotas, te deja la educación desastrosa, no te atienden la gente en la salud. Entonces vos decís, pará, me sacás, o sea, cada vez se va el transporte, a la gente le cuesta 5, 8, 10 veces más, depende del lugar, movilizarse. Tiene que pagar más el gas, tiene que pagar más el agua, tiene que pagar más la energía eléctrica, no le cubrís la salud, le subieron los alimentos. No hay obra pública, no hay trabajo. Claro, entonces se te cae todo a pedazos y eso así no funcionan las cosas. ¿Y esto que decía José fue una promesa incumplida con el sector? Sí, una promesa incumplida porque esto lo entendía todo el arco político y de hecho ustedes piensen como decimos nosotros y trabajó muchísimo nuestra Cámara Cadiel en el régimen de compras públicas. Y por esto les digo, nosotros estudiamos Israel, Corea del Sur, Japón, Estado de California para Estados Unidos, toda la Comunidad Económica Europea, Brasil, México, Uruguay, y todo lo que nos pasaba a nosotros, creamos una ley que es el régimen de compras públicas o famoso llamado Compre Nacional, donde estudiamos todos los impuestos del resto de los países, cómo se comportaban, cómo hacían, y eso derivó en una ley
que tuvo 188 votos a favor. Una ley donde todo el arco político se puso de acuerdo y entendió cómo funcionaban las compras públicas, cómo eran generadoras, disparadoras para el trabajo argentino, para el desarrollo, para la innovación. Le hicimos un montón de cambios. Bueno, y ahora de un plumazo en un decreto te la tiraron abajo. José, O sea, ¿y ustedes pidieron reuniones con autoridades nacionales? ¿Tienen algún tipo de respuesta a sus reclamos? no, nosotros las reuniones, o sea, la gente te recibe, pero, o sea, es como si, viste, si vos tocas timbre, la gente te abre la puerta, te dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, vos le contás tu problema y le dice, bueno, está bien, que Dios te ayude, por decirte algo, porque Claro. es una forma elegante. Vos, o sea, que te reciban está bien, que te entiendan está mucho mejor, pero lo que vos buscás con esto es que las gestiones se realicen, no Claro. una oreja. Pues la oreja es para el psicoanalista. Los problemas míos, yo los conozco, se los estoy contando a ustedes. Yo sé cómo funciona la macro. Tuve que aprender, no me quedaba otra. Sé cómo funciona la micro y sé cómo funcionan los otros países. Entonces yo no necesito un psicólogo para sobrevivir. Yo necesito que la gestión de gobierno genere desarrollo y genere trabajo a través de las condiciones para que yo pueda seguir invirtiendo y pueda seguir pagando salario. Porque si esas dos cosas no ocurren, no existe el Estado. El Estado como es un ente que administra los recursos de los privados. O sea, si ustedes que pagan impuestos, por ahí no se dan cuenta, pero si vos vas al supermercado y pagas impuestos, yo estoy hablando por un celular, en el 2023 se le cobró el despliegue de la red de 5G $1.200 millones a las compañías de celular. ¿Quién va a pagar eso? Lo pagamos todos nosotros, ¿entendés? Lo paga el privado, no lo paga el Estado. El Estado no crea nada, no crea... Miren, para que ustedes se hagan una idea, YPF, una empresa del Estado, genuina, que genera utilidad y que ojalá la podamos conversar, ¿no? O sea, conservar, es la madre de las batallas en este momento. Bueno, hasta esa empresa fue creada con los recursos de los privados, porque a través de recaudar impuestos la pudo desarrollar el Estado. Pero si todos nosotros no pagamos impuestos, ustedes incluidos, No, todos sí, claro. no pagamos impuestos. Pasa No que el existe Estado debe generar las condiciones, ¿no? Para que los privados tengan un crecimiento y también se generen las condiciones para que haya una distribución igualitaria también, ¿no? De las posibilidades. Correcto, perfecto. Y esas condiciones tienen que ser para que se desarrolle la industria y la producción local, nacional, no la importadora. Totalmente, coincidimos completamente, no la importadora. José. Bueno, un gusto charlar con vos, nos pasamos de tiempo, sabías que tenías poquito tiempo, pero nos enganchamos en la charla, así que te vamos a volver a llamar en algún otro momento, José, y te agradecemos. Bueno, que terminen bien el día. Muchas y gracias. Un cariño y sigan difundiendo porque nosotros necesitamos que la gente y la sociedad entienda. Nosotros estamos convencidos que somos parte de la solución, no el problema. Totalmente. Los problemas están en otros lados. Nosotros somos parte, los que damos trabajo somos parte de la solución, los que creamos empleo, los que creamos valor por el cual un tercero está dispuesto a pagar, esto que tanto defiende el presidente, somos nosotros, son ustedes. Ustedes crean valor, por eso alguien les paga una pauta, por eso alguien les pone una publicidad, porque estás creando valor. Y eso lo tenemos que defender, es nuestra identidad nacional, no lo podemos perder. En este caso no porque somos radio pública, pero bueno, se entiende el concepto, José. No importa, es lo mismo. Totalmente. Están difundiendo valor. Cuando vos me das la posibilidad Obviamente. de que yo me exprese, estás creando valor y ojalá estas palabras lleguen a la gente, porque al final la gente es la que termina decidiendo qué rumbo tiene que tomar el país con su voto. Por eso consideramos necesario que estén estas voces presentes. Gracias, José. Bueno, un cariño. Un abrazo grande. José Tamborenea es presidente de la Cámara de Industrias Eléctricas, Electrónicas y Luminotécnicas. Realmente muy interesante la charla, ¿no? De alguien que conoce bien el sector empresario nacional.